Buenas, buenas, ¿cómo andan todo el mundo? Bienvenidos a este podcast que se llama Feministas. Mi nombre es Carla y en el programa, en el episodio de hoy, vamos a hablar precisamente de esta situación que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo, que es la cuarentena a raíz del COVID-19 y cómo esta situación afecta no solamente a los países a nivel económico y social, sino particularmente a las mujeres que están viviendo con un maltratador y que no pueden salir de sus casas porque obviamente el Estado no se los permite. Si bien sabemos que acá en Mendoza tenemos un montón de libertades, incluso se puede ir a tomar algo a un bar, a comer a un restaurante, podés juntar con tus amistades, con tu familia. Ya nos han hasta quitado este tema de salir por día de acuerdo a la finalización de tu DNI, o sea, estamos muy bien en este sentido. Igual, esta situación sigue siendo traumática para un montón de mujeres y es algo que hay que visibilizar y de lo que hay que hablar. Hubo un video que se hizo muy famoso, más allá del fanatismo de este programa por Flor Freijo, en una comunicación que ella tuvo en C5N, exactamente al mes de la cuarentena, o sea, el 19 de abril. Hacía un mes que estábamos en cuarentena porque la cuarentena empezó el 19 de marzo y ya había 24 femicidios. O sea, saquemos la cuenta, prácticamente un femicidio por día. Esto es terrible y obviamente también coincide con las cifras que se sacan anualmente sobre los femicidios en la Argentina, cada cuánto suceden cada horas. Es realmente terrible. Vamos a pasar a ver este video y qué dice Flor Freijo en esta entrevista con C5N. Flor Feijó va a ampliar esta información porque, como les comentaba anteriormente, ya son 24 femicidios. Flor, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Las escucho perfecto. Ahora sí, te escuchamos y te vemos. Flor, qué difícil es, y uno empáticamente, aunque nunca puede ponerse en el lugar de otra persona, podría eventualmente ponerse en el lugar de una mujer que está sufriendo en estos momentos violencia de género. Quizás hizo otras denuncias anteriormente que ni siquiera fueron canalizadas y ahora está con el victimario encerrada en la casa. ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder? Porque por ahí te digan, no puedo ni siquiera marcar un número de teléfono, no tengo ni a dónde ir adentro de la casa para hacer una denuncia. Totalmente. Creo que como dos cosas, ¿no? Una está dada por aquellas cuestiones que se pueden hacer, que son los mecanismos del Estado que están hoy dispuestos para esto. Hay lugar en los albergues para mujeres que sufren violencia. Se puede llamar a la línea 144. Como vos bien decías hace un rato, a partir de mañana se van a flexibilizar, van a quedar exentas todas aquellas actividades que están dispuestas para atender a personas que sufren violencia de género. Esto es como lo ideal, ¿no? No sé si me escuchás ahí del otro lado. Sí, perfecto. Eso sería una situación en la cual la persona puede hacer un llamado telefónico o inclusive también se puede trasladar, que a quien la pare, cualquier personal policial, le tendrá que también especificar a dónde se dirige y que sea el circuito, por supuesto, que conduce a esa dirección. Porque ahora, por el otro lado, está la realidad. Y la realidad es que el Estado sigue sin llegar a las mujeres que sufren violencia de género. Y digo el Estado y no digo el gobierno porque hay algo de la descentralización territorial de nuestro país, de la estructura estatal de nuestro país, que tiene que ver con una estructura de facto, digamos, ¿no? con un gobierno, que hace muy difícil el abordaje de ciertas situaciones en ciertas localidades. No podemos, o sea, no se puede estar a veces en la persona que toma la denuncia. En estos días conocíamos femicidios en donde se había hecho la denuncia y la persona que tomó la denuncia no había ni siquiera anotado el nombre del agresor. No me puedo acordar el nombre de la víctima, pero había ido a 4 comisarías, entre ellas una era la comisaría de la mujer. Entonces, a veces es muy peligroso también mandar a las mujeres a que denuncien sabiendo que el Estado no está a la altura. Y eso también hay que decirlo. A ver, cada vez hay más mecanismos, hay más organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, porque por suerte las mujeres también se organizan en los barrios, esto es muy importante, pero también es cierto que todavía el Estado no está a la altura y que, como pasó hace poco en otro de los homicidios, o sea, el agresor fue y mató a plena luz del día, porque no les importa, porque hay impunidad. Hay impunidad, y te preguntaba, ¿no es cierto? Bien, la entrevista sigue, pero lo vamos a cortar ahí. Decíamos una entrevista que tuvo Flor Freijo con C5N al mes de
haber empezado la cuarentena. Lo que ella dice es muy importante, no culpabilizar estrictamente al gobierno, sino al Estado, que tiene otra connotación. Y también habla de hacer las denuncias. Al hacer la denuncia la víctima se expone mucho y pasa en la mayoría de los casos, como también lo nombra Florencia Freijó, este tema de que no se cuida a la víctima, que no se le toman los datos necesarios, que no se la trata con el cuidado con el que se la tiene que tratar. Entonces las mujeres que ya han hecho una denuncia y ya han pasado por situaciones complicadas muchas veces deciden no hacerla o muchas tienen miedo de hacerla, más allá de toda la interna que debe ser para una mujer denunciar una cosa así, ¿no? Estás viviendo con alguien a quien elegiste porque amabas y terminaste en una situación que nadie nunca quisiera estar. Con respecto a esto y con respecto a la labor del Estado, en Argentina hubo muchos spots que a mí me llamaron la atención en un principio porque venían sin sonido. Y yo honestamente no entendía, decía, ¿por qué hay sin sonido? Incluso yo seguía muchas páginas en Instagram que hacían lo mismo, subían videitos tanto al feed como a las historias sin sonido. Y yo decía, ¿por qué sin sonido? Y claro, después se explicó que venían sin sonido justamente para que la persona, la mujer que estaba siendo víctima de maltrato, de cualquier tipo de maltrato, no solamente físico, sino psicológico y demás, pudiera anotar los datos que estaba diciendo ese spot sin que su victimario, que estaba viviendo con ella en su misma casa, lo escuchara. Así era una forma de proteger a la víctima. Entonces yo acá tengo uno que es súper cortito, se los voy a leer claramente porque no tiene sonido. Dice así: si en cuarentena vos o alguien que conocés está en situación de violencia por motivos de género y no podés hablar, escribinos. Deja la línea del mail, unos WhatsApp también. Y bueno, dice la línea 144, no es solo una línea telefónica, hashtag estamos. Bueno, Argentina Unida. Es un spot cortito, sintetizado, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina presidencia claramente. Me pareció muy interesante porque aparte, como decía eso, fue una idea del gobierno que fueron copiando muchas, incluso yo vi una página de ropa que brindaba ayuda también y me pareció muy interesante como manera de solidarizarse, ¿no? Con todo lo que estaba pasando. Un poco para ir cerrando, tenemos acá un post que hizo Ahora que sí nos ven, ok, que dice lo siguiente: quiero ver el día que lo publicó. El 25 de mayo, claro, estamos a 12 de mayo. 12 de mayo, 12 de junio. Vamos a ver qué dice este post, que se publicó el 25 de mayo. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, del 20 de marzo al 24 de mayo de 2020 hubo 55 femicidios. ¿Qué significa esto? No solamente con números. Muestra incluso en todos los países donde hubo todas las provincias donde hubo femicidios, en donde hubo más. Claramente en Buenos Aires fue donde más hubo. Lugar físico del femicidio, 75% vivienda de la víctima, ¿sí? Vínculo de la víctima con el agresor, 52% pareja, también hay un porcentaje muy grande de despareja y también hay desconocidos. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hubo un total de 55 femicidios, 42 femicidios íntimos de mujeres y 5 femicidios vinculados, como se les llama. En cuanto a las medidas judiciales, hubo un mayor porcentaje que hizo denuncia previa y hubo quienes tenían ya medidas judiciales. Las formas en las que fueron asesinadas, el mayor porcentaje es a golpes directamente, ¿sí? Y bueno, explica otros mecanismos. Femicidios por mes. Donde menos hubo fue en marzo, donde más hubo fue en abril, y mayo está casi igual al mismo nivel que abril. Me parece interesante decir eso porque por ahí, si bien lo sabemos, tener las cifras y tener los datos, bueno, recomiendo también que sigan @ahora si nos ven, ok, en Instagram, porque da los datos muy exactos y a veces, si bien toda mujer que es feminista y toda mujer en general se solidariza con esta situación que viven algunas mujeres, algunas que son un montón, tener los datos y poder ponerlo en palabras y registrarlo es realmente muy importante. Eso sería todo por el día de hoy, hablando de el contexto pandemia, cómo afecta
a las mujeres que están viviendo con un maltratador. Nos queda un capítulo más por grabar, sorpresa la dinámica, el tema que vamos a analizar. Les agradecemos muchísimo por escuchar, esperamos que les guste el programa y nos despedimos. Recuerden, destruyan al planeta y no al patriarcado. Chau, chau, nos vemos.